Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Armando José Nieto y en esta ocasión yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las conjeturas matemáticas. Pero para empezar vamos a hablar lo que es una conjetura, que son las afirmaciones que se creen ciertas que no han sido ni demostradas ni refutadas. La demostración viene mediante la comprobación de la teoría y la refutación es cuando ya no se cree en dicha teoría. Recordemos que las matemáticas se basan en la demostración y que las conjeturas nos ayudan a crear nuevas herramientas matemáticas para resolver problemas futuros. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre lo que es. Hola, ¿qué tal? Continuamos hablando sobre las conjeturas de Colland, pero antes de eso vamos a hablar sobre quién creó la teoría. Y en bueno, es algo redundante, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quién fue Lothar Colland? Lothar Colland nació el 6 de junio de 1910 y falleció el 26 de septiembre de 1990 en Berna, Bulgaria. Fue un matemático alemán. En 1937 propuso la conjetura de Colland, la cual permanece sin ser refutada. La fórmula Colland realizó aportes para las matrices positivas en el teorema de Frobenius y a la cual es nombrada en su honor. Colland estudió en diferentes universidades alemanas, incluyendo la Universidad de Berlín, bajo la tutela de Alfred Closet, recibiendo el doctorado en 1935 por una disertación. Y entre su historia, en los años 1930, el matemático alemán Lothar Colland observó un fenómeno curioso experimentando con números enteros. Parecía una propiedad sencilla, pero la demostración general que permitía afirmar que todos los números cumplen esa propiedad se le resistía. Empezó a difundir el problema entre sus colegas, pero nadie podía resolverlo. En 1950, la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, acogió el Congreso Internacional de Matemáticas, el primero después de la Segunda Guerra Mundial. Y Colland aprovechó la ocasión para compartir el problema entre los asistentes. La popularidad del enigma fue en aumento, en particular en Estados Unidos, donde cautivó y derrotó a grupos enteros de investigadores. Y la conjetura, ¿en qué consiste la conjetura? La conjetura de Colland dice que sea cual sea el número X inicial tras un número finito de repeticiones de las operaciones, siempre se llegará al 1. La siguiente operación es aplicable a cualquier número entero positivo. ¿Y en qué consiste? Si un número es par, se divide entre 2. Si el número es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. Formalmente esto equivale a la función n, entonces n. Función n, y esto nos dice que es igual a n sobre 2 si el número es par. 3 por n más 1 si el número es impar. Esto quiere decir que si es impar se multiplica por 3 y se suma 1, y si es el número par solo se divide entre 2. A continuación le vamos a mostrar, voy a poner un video donde muestra con ejemplos cómo se realiza la fórmula. Es importante decir también que esta teoría todavía no ha sido ni refutada ni descartada, porque todavía se encuentran muchos científicos matemáticos realizando operaciones matemáticas con números para falsear la teoría. La conjetura de Colland, y dice así: escoge un número entero natural cualquiera. Si el número es par, lo divides entre 2. Si el número es impar, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. Después le aplicas esas mismas reglas al resultado obtenido
y repites el procedimiento hasta obtener finalmente el número 1. Hagamos un ejemplo. Escojamos el 10, que es par. 10 dividido 2 es igual a 5. 5 es impar, así que aplicamos la segunda regla. 5 por 3 más 1 igual a 16. Como 16 es par, entonces aplicamos la primera regla. 16 dividido 2 es igual a 8. 8 dividido 2 es igual a 4. 4 dividido 2 es igual a 2. 2 dividido 2 es igual a 1. Hasta aquí todo es muy simple. Ahora escojamos un número impar, por ejemplo el número 21. 21 por 3 más 1 igual a 64. Como 64 es par, entonces 64 dividido 2 es igual a 32. 32 dividido 2 es igual a 16. 16 dividido 2 es igual a 8. 8 dividido 2 es igual a 4. 4 dividido 2 es igual a 2. Y 2 dividido 2 es igual a 1. Lo que desconcierta es que no importa con cuál número empieces, eventualmente siempre llegarás al 4, que se convierte en 2 y que termina en 1. En una hoja de cálculo apliqué la conjetura de Collatz para los números 8192 y 27. Al número 8192 le toma 13 pasos llegar a 1. Al número 27 le toma 114 pasos llegar a 1. Y en el camino sube hasta el número 9232. Luego proseguimos con el fractal de Collatz, que este es un tema que veremos en un video siguiente, así que solo quería dejarlo ahí plasmado para que estén pendientes, ¿verdad? Continuamos hablando sobre las conjeturas. Mis compañeras prosiguen. Hola, soy Suani Canales y yo les voy a hablar acerca de las conjeturas de Poincaré. Como primer punto, conjetura. Conjetura es una afirmación que no está comprobada, pero también no ha sido refutada hasta la fecha. ¿Y qué es refutar? Refutar es contradecir, y como aquí dice que no ha sido refutada, es que no ha sido contradecida. El autor de esta conjetura es Henry Poincaré, un británico matemático físico e ingeniero que publicó numerosos trabajos científicos. En 1904 enunció una conjetura que se convirtió en el problema más importante, hasta el punto de ser expuesto como uno de los 7 problemas del milenio, que fueron seleccionados por el Instituto Clay Matemáticas, por lo que él ofreció un premio de $1 millón a la primera solución correcta. Hay 7 problemas del milenio, y de estos 7 solamente la conjetura de Poincaré ha sido resuelta, y ya no sería una conjetura, ahora sería un teorema. La conjetura de Poincaré dice así: toda 3 variedad cerrada simplemente conexa es una homeomorfa a una 3 esfera. Vamos a explicarlas por partes. Donde dice 3 variedad, es una variedad de 3 dimensiones, que es ancho, altura y profundidad. Y cuando dice cerrada, es que está completamente cerrada, que no tiene ningún orificio, que está juntamente y que es poco porosa. Después sigue simplemente conexa. Aquí es que no tiene ningún agujero. Como pueden ver en la diapositiva en la que les estoy mostrando, si ustedes toman algo redondo, no tengo algo redondo, pero esto, si ustedes toman algo redondo
y al momento de utilizar un hilo o sus manos y ustedes presionarlo, lo que pueden hacer es suprimirla y llegar hasta un punto cero. En cambio, si ustedes tienen un flotador o un orificio, como puede ser este anillo, ustedes lo abrazan, no lo van a poder suprimir o no van a poder salir de ese entorno. En cambio, en una esfera sí. Y a eso es lo que se refiere simplemente conexa. Homeomorfa quiere decir que dos variedades las podemos unir sin romperlas o pegarlas. Como está aquí en la diapositiva, tenemos una esfera y un flotador. Para ello tendríamos que nosotros romper o pegar la esfera hacia el flotador. Quiere decir que no es homeomorfa porque se tiene que pegar. Y después sigue esfera y está tres esfera. Esfera es algo redondo y aquí nos estamos refiriendo a solo lo superficial de la esfera. ¿Quién resolvió el problema de Poincaré? Pues lo resolvió Grigori Perelman, el genio que resolvió un problema matemático que tenía 100 años, un problema de 100 años de antigüedad, considerado uno de los enigmas del milenio, y el reservado matemático ruso que llegó con su intelecto a resolver lo que parecía imposible, un tipo al que francamente solo le interesa la verdad. ¿Por qué dice aquí que solo le interesa la verdad? Porque a él le ofrecieron el $1.000.000, pero él no lo aceptó. Él se retiró del público, no aceptó el dinero. Por ello se considera que solo le interesa la verdad y no es alguien que buscaba el dinero. Y para finalizar, toda superficie finita sin agujeros que los atraviese la podemos transformar en una esfera, y toda variedad simplemente conexa debe ser una esfera. Y esta ha sido mi breve explicación de la conjetura de Poincaré. Adiós. Hola, buenas tardes, es un gusto saludarles y espero que esta información sea de mucha importancia y muy eficaz para cada uno de nosotros. Les voy a hablar un poco resumido de lo que es la conjetura de Goldbach. En teoría de números, la conjetura de Goldbach es uno de los problemas abiertos más antiguos en matemáticas. A veces se le califica el problema más difícil en la historia de la ciencia, porque es algo que todavía no se ha concretado. Es que a Christian Goldbach se le ocurrió esa conjetura y empezaron a trabajar en ella después del proceso de haber enviado la carta, de ponerse de acuerdo, porque creo que se le iba a hacer fácil desarrollarla. Todo número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el 1. Es decir, por ejemplo, el 8 es un número par y se puede poner como dos números primos. Por ejemplo, 3 más 5 y 12 es un número primo. Por ejemplo, 5 más 7, 3 más 3, 6. 6 es un número primo. Igual pueden ser número más grande, porque igual ya los números grandes pueden tener diversas combinaciones, pero hasta la fecha la conjetura no se ha resuelto. El caso es que
hasta la fecha no se ha resuelto. Bueno, y para concluir, lo que podemos decir de la famosa conjetura de Goldbach, es ese gran reto matemático que cualquiera comprende, pero nadie ha resuelto. La conjetura en sí, nadie la ha resuelto. Ya hace más de 3 siglos y nadie ha sido capaz de demostrar lo que es la conjetura de Goldbach, uno de los problemas más sencillos y a la vez más complejos en lo que es la matemáticas. Que cada número entero par sea la suma de 2 números primos. Es un teorema completamente cierto, pero nadie ha conseguido comprobarlo, y ese es todo el problema. Los números enteros son esos, los que aprendimos a contar desde nuestra escuela con dibujitos, con recortes, el 1, el 2, el 3. Y un número primo es todo aquel mayor que 1 y que solo puede dividirse entre sí mismo y la unidad sin que salgan decimales. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, es eso, y sumar es lo único que se necesita para saber y comprender el problema. No hay nada más. Se trata de la conjetura de Christian Goldbach, esa que propuso Euler en su momento, en esa famosa carta que envió, donde la puso, donde la plasmó la conjetura, pero que aún es un teorema cierto lo que él expuso, pero aún falta comprobarla. Entonces esperamos de que en su momento llegue un genio en las matemáticas y logre comprobarla, y si pudiera salir de la pedagógica, ¿por qué no? Nada es imposible. En eso concluimos lo que es la conjetura de Goldbach. Bueno, yo le voy a hablar sobre la teoría de Fermat. Esta teoría duró aproximadamente 350 años para que pudiese ser comprobada. Por esta teoría pasaron muchísimos matemáticos, científicos de cualquier tipo del mundo para ver si era posible comprobarla. Ellos, la mayoría, demostraron casos muy particulares a lo que tenían que dar la demostración de este teorema. En 1640, el francés Fermat, de la teoría, dijo que era imposible hacer x a la 3 igual a y a la 3 más z a la 3, o x a la 4 igual a y a la 4 más z a la 4, que cualquier potencia mayor de 2 del mismo grado, esto era definitivamente imposible. Fermat también dijo que ha descubierto una demostración maravillosa a esa afirmación, pero este margen no es posible demostrarlo, es demasiado pequeño para la demostración. Surgió que Fermat, pues él falleció y su teoría quedó en el aire, incierta para muchos científicos. Pero existió siempre, hay alguien que sale a relucir más que otros, y existió era inglés, Andrew Wiles. El inglés fue el único que pudo demostrar esta conjetura. Todo esto cumple una conjetura que viene derivada del Taniyama,
Uchimura. Wills denominó esta teoría como un problema de infinitas curvas elípticas e infinitas fórmulas modulares. En 1993, Wills tenía 40 años de edad cuando él dio la demostración, pero como nada nunca es perfecto, hubo uno que le reprochó algo, entonces él volvió a desaparecer por un buen tiempo hasta poder hacer su demostración.